Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres para representar a los hombres en el culto a Dios. Con estas palabras, hermanos, comenzaba la carta a los Hebreos en la segunda lectura que hemos escuchado. Un misterio muy grande en el que Dios ha querido elegir de entre los hombres a algunos hombres con la misión de representarles en el culto a Dios. Y fijaros, lo más fácil sería pensar, uy, a mí el cura no me representa. Y es lícito pensarlo, porque los curas solemos ser peor que los demás, ¿no? Dios ha querido elegir para la tarea como más difícil a la gente más débil, a los más pequeños, a los más pobres, a los más pecadores, a los más frágiles. Un sacerdote no es sacerdote porque valga para serlo, ni porque haya hecho determinados méritos o porque tenga altas capacidades. Dios ha querido elegir, como diría San Pablo, lo bajo del mundo. Y por eso un sacerdote, como decía la carta a los Hebreos, puede comprender a los débiles porque él mismo está envuelto en debilidad. Fijaros, a mí en esta semana he tenido como 7 o 8 situaciones en las que personas concretas que venían a hablar conmigo porque las acompaño espiritualmente o porque querían hablar o confesar, ¿no?, ante situaciones muy dolorosas, manifestaban, no sé si me entiendes, ¿no? Y yo pensaba, pues no sabes cómo te entiendo, ¿no? Porque un sacerdote atraviesa por las mismas debilidades que los demás suelen tener y las vive como con un combate interior pues muy grande. Esto es una gracia inmensa, porque a los sacerdotes nos ayuda no solamente a ofrecer determinadas cosas, sino a dar el paso de ofrecernos a nosotros mismos a Dios. Solamente os lo cuento porque es una gracia inmensa y porque los sacerdotes necesitamos que recen por nosotros para poder vivir esto como un misterio que nos configura con Cristo. Fijaros, hemos escuchado en el Evangelio un personaje, un ciego, mendigo, del que conocemos su nombre, Bartimeo. Nadie supo entender la debilidad que tenía. Nadie entendió su debilidad. Se enteró que pasaba por ahí Jesús, empezó a gritar, ten compasión de mí. La gente le regañaba para que se callara. Solamente el que es el sumo sacerdote pudo entender la debilidad de aquel hombre para poder auxiliarle y acercarse a él. Y yo creo que es importante que intentemos un poco como reparar en lo que sucede en este encuentro entre aquel mendigo ciego y Jesús. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Esto es lo primero que el ciego grita. Esta es su súplica, su oración. Ten compasión de mí. Me habéis escuchado muchas veces, hermanos, explicar que la compasión no es la lástima, no es sentir pena. Compasión es padecer con. Padecer con. Cristo ha venido a padecer conmigo, a padecer por mí. Cristo ha venido a abrazar mis sufrimientos. Entonces, cuando uno grita, Señor, ten compasión de mí, le está diciendo al Señor, Señor, sufre conmigo. Es importante porque podemos tener la tentación, hermanos, os lo dice uno que la tiene constantemente, de pedirle a Dios que nos quite los sufrimientos. Lo que debemos pedirle es que sufra con nosotros. Que sufra con nosotros. Porque es abrirse la posibilidad de que en medio del misterio del dolor uno descubra cómo puede ser abrazado.
Si el Señor me quitara el sufrimiento sin más, perdería la ocasión y la experiencia de saberme abrazado en una situación tan vulnerable y débil por Él. Y es un regalo descubrir cómo Dios se manifiesta en medio de lo que nos hace sufrir para abrazarme, para coger mi mano, para llevarme con Él, para sufrir conmigo, porque solo Cristo le ha dado un sentido nuevo al sufrimiento. La gente regañaba al ciego y el ciego gritó más: ten compasión de mí, porque al Señor hay que gritarle más, pero hay que gritarle bien, hermanos. ¿Y cómo es bien? Pues nos podríamos fijar en lo siguiente que el ciego dice. El Señor lo manda a llamar. Aquel mendigo ciego soltó lo que tenía, el manto, y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Un mendigo ciego que pedía limosna. Si aquel ciego le pide al Señor una limosna, se queda ciego el resto de sus días. El ciego entendió lo que tenía que pedir. Hermanos, nosotros podemos pasarnos la vida pidiéndole a Dios limosnas. Limosnas. No limosnas económicas, porque todas las cosas que pedimos, muchas de ellas podrían llegar a ser limosnas en comparación con lo que Dios puede darnos. Porque Dios tiene poder para obrar con grandeza en nuestra vida. Hermanos, no podemos pedirle a Dios limosnas. Tenemos que pedirle a Dios cosas grandes. Hay que invocar al Espíritu Santo de Dios para aprender a pedir como conviene. ¿Y qué es lo que conviene? Aquel ciego pidió: Señor, que vea, que recobre la vista. Y fijaros, podríamos pensar: uy, esto no va conmigo porque yo ya veo. Pues no sé, hermanos, si a lo mejor necesitamos que el Señor sane nuestra mirada. ¿De verdad vemos? ¿De verdad vemos bien? Fijaros, podríamos tener una mirada superficial que se queda en la superficie de las cosas, no es capaz de ir en profundidad a descubrir lo que Dios quiere revelarme en cada cosa que vivo. Podríamos tener una mirada egoísta que nos haga incapaces de ser generosos. Podríamos tener una mirada voluntarista, centrada en la cantidad de cosas que tengo que hacer y olvidarme de lo más importante, que es lo que Dios quiere hacer en mi vida y lo que Dios quiere realmente que yo haga. Y entonces nos podremos entretener pensando: ¿cómo quiero que sea mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Nuestra mirada es capaz de mirar al Señor para decirle: Señor, ¿qué quieres tú? Señor, que vea. En el fondo necesitamos ver a Dios. Y necesitamos ver a Dios en medio de todos los acontecimientos de nuestra vida, porque solo Dios es nuestra única esperanza. Cuando perdemos de vista a Dios, cuando dejamos de mirar a Dios, hermanos, nuestra mirada se desvirtúa completamente. El otro día celebrábamos la fiesta de San Juan Pablo II, que decía: mirad atentamente a Cristo en la cruz. Miradlo atentamente. Poner la mirada en Él, porque todo lo que no es Él es oscuridad y muerte. Todo lo que no es Él es oscuridad y muerte. Y este es el mundo en el que nosotros vivimos, hermanos. Un mundo oscuro que vive muerto, que vive en la muerte, porque ha dejado de mirar a Dios. Y lo podemos constatar en cosas muy sencillitas y en cualquier ámbito de nuestra vida humana o mundana o social o política. Da igual el ámbito en el que miremos.
el ser humano ha perdido la capacidad de ver. Fijaros, yo miro con bastante asombro que ante las circunstancias de los macrobotellones estos que organizan jóvenes de forma multitudinaria, pues me asombra que lo único que le suele preocupar a la gente, al menos a lo mejor me equivoco, pero es lo que percibo, lo único que le suele preocupar a la gente es que hombre, que es que se bajan la mascarilla, se puede contagiar el virus y tenemos una quinta ola, ¿no? Y os digo que lo miro con asombro, el hecho de que lo único que a la gente le preocupe sea eso. Oye, nadie es capaz de ver que estamos creando una sociedad de imbéciles que son los que te van a gobernar dentro de 15 años. Esto nadie lo ve. ¿Cómo es nuestra mirada, hermanos? Nos preocupamos solamente del virus y no somos capaces de ver que una panda de vandálicos que destrozan lo que pillan a su paso son los que te van a gobernar dentro de unos años. Si nos ponemos a hablar de lo que nos gobiernan ahora, pues yo no suelo mirar mucho las noticias porque no me hace ningún bien. Algunas cosas te llegan impepinablemente. El otro día leía cómo en el Tribunal Supremo ha imputado a un diputado porque se había liado a patadas con un policía, ¿no? Y pues me parece que ya ha dimitido o algo así, ¿no? Pero lo que me parece asombroso es que este señor llega al Congreso de los Diputados y los demás diputados le aplauden. Pero o sea, nuestros ojos son capaces de ver que esta es la talla de la gente que nos representa. Hermanos, ¿cuánto necesitamos que Dios nos cure la mirada? Nos cure la mirada. Ponemos en manos de los niños con 7, con suerte 7, 8, 9 años, tecnologías móviles. Pero vosotros sois capaces de ver que no tienen criterio para gestionarlo. Luego nos escandalizamos porque los niños con 11 años se inician en la pornografía y nos llevamos las manos a la cabeza. Pero no eres capaz de ver que un niño con 7 años no es capaz de gestionar un aparato tecnológico porque no tiene criterio para hacerlo. Y le estamos dando a nuestros hijos telefonía móvil como si nada fuera a pasar, sin ningún filtro, sin ningún control, con acceso a cualquier cosa. Y nos echamos las manos a la cabeza porque los niños se inician con 11 años en la pornografía, con los 13 en el alcohol. Pero ¿cómo es nuestra mirada? Y fijaros, lo más importante no es eso, Eso puede llegar a ser importante, pero lo más importante es que a lo mejor hemos dejado de ver a Dios, que es el que nos da criterio para vivir. Criterio para vivir. Y delante de Dios hay dos maneras de vivir, abrazados a Él y a su cruz, o rechazando su cruz y por lo tanto rechazándolo a Él. El ciego recobró la vista y empezó a seguir a Jesús, que es a lo que estamos llamados todos nosotros, a seguir a Cristo como nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, y a seguirlo con la única certeza de saber que solo la fe me puede salvar. Por eso necesito ver a Dios, por eso necesito una mirada que sepa reconocer a Dios en mi vida, en los acontecimientos de cada día, porque si no soy capaz de ver a Dios, ¿cómo la fe me va a ayudar a poner con generosidad mi vida en sus manos? Si no le veo es imposible. Necesitamos ver a Dios para poner nuestra vida en sus manos. La fe es la capacidad de abrirnos con confianza para poner la vida en las manos de Dios y no querer controlarla yo como yo quiera. Y es un regalo, hermanos, que nos brinde la oportunidad de poner la vida en las manos de Dios, porque en manos de quién podríamos ponerla. Ni siquiera nuestras manos la pueden sostener a veces.
Necesitamos poner la vida en manos de Dios. Y por eso necesitamos entender que solo la fe me salva. No te va a salvar la salud, no te va a salvar el dinero, no te van a salvar los bienes materiales, no te va a salvar tu voluntad, no te va a salvar tus planes, como no te van a salvar las personas que te gustaría que te salvasen. Te va a salvar la fe. Y la fe no es fe, sino para poner la vida en manos de Dios generosamente y experimentar cómo Dios abraza mi propia vida, incluso con sus dolores y sufrimientos, y me lleva consigo a donde el corazón descansa. Señor, que recobre la vista. Podemos hacerle esta petición a Cristo hoy en nuestro encuentro con Él, para poder experimentar la esperanza que nos otorgaba el profeta Jeremías. Un día, alegres, jubilosos, llenos de gozo, el Señor nos conducirá, nos guiará, consolando nuestro corazón, devolviéndonos la alegría, y cantaremos como hemos cantado hoy: el Señor ha estado grande con nosotros, estamos alegres, porque podemos reconocer la grandeza de Dios que nos da la alegría, pero solo si aprendemos a pedir lo que hay que pedir. Amén.